Antes de empezar, dale like y activa la campanita. Dale click en todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Es Sean Ron T. Cielo, hombre, tierra. Cielo, hombre, tierra. Lo cual significa que el humano está entre el cielo y la tierra. Es intermediario entre el cielo y la tierra. Del cielo a veces recibimos algo y solo Él lo tiene. Pero depende de lo que hace, está en medio de traer esta idea, esta visión, boom, a la tierra y manifestarla. De hacerla real para que todos la toquen, la vean. En ese momento podría solo guardarlo. Lo descubrí, para mí. Pero desde el momento cuando realmente integre esto a mi forma de vida, a mi camino, esta vida pasará sin esfuerzo. Porque sentiré que está completamente en armonía. No es decir me siento esclavo de algo y realmente no quiero hacer lo que siento que debo, no. Siento que solo con estas ideas, estas visiones, invirtiendo mi vida en intentarlo y hacer que esta visión que vendrá de algún lado la podría hacer realidad. En el momento en que siento que tratas solo de cómo hacer tu sueño realidad, es como si estuvieras en movimiento a tu propio ritmo. Así se siente. Es tan confortante. Y firmemente confío que esto es algo demasiado especial, que todos deben grabarse. Es una parte importante. Es una parte muy, muy importante. Sí. Y lo que es necesario para que tal vez entiendan un poco más de lo que estoy hablando sobre el esfuerzo, necesitas pasar tiempo contigo mismo. Por cómo me gusta sentirme por dentro, es una de las razones por las que medito. Una de las razones por las que me siento en silencio. Porque a veces necesito escuchar, no importa cuán directo suene, escuchar escuchar cuáles son los siguientes pasos. Lo que digo es, si inviertes mucho de tu propio esfuerzo, tu propia voluntad, tu propia energía, tu propio trabajo en algo, pero no es tu, a veces lo llamamos karma, o no es tu destino, o no está en armonía con una presencia mucho más poderosa, no importa lo que quieras, no tendrás éxito. Pero lo más grande que puede pasar es escuchar el mensaje, sentir el mensaje, escuchar la llamada. Y entonces tomarás tu vida, tus 24 horas diarias, y harás que esta llamada se haga realidad. Porque entonces significará
crear un plan y lo traerás aquí con tus propias manos para sentir plenamente ese plan. Porque cuando hablamos de lo que significa esto, el plan, que es una idea, es una visión. En primer lugar, es algo que todo humano, cuando lo tiene para sí mismo, lo tiene en su mente, lo tiene en su mundo imaginario, digamos. Pero ese mundo significa que solo una persona lo sabe, la que tiene esta visión. Y definitivamente saber si quieres aportar algo a esta tierra, a este mundo. He visto los retos de traer algo de este mundo imaginario que solo una persona tiene, a hacer que brote y tome forma, que esa idea tenga forma, porque solo cuando toma forma, cuando comienza a tomar forma, entra en el mundo donde más personas pueden tocarlo, verlo, pueden sentirlo, por lo que siempre trata de una idea que aún no tiene forma. Es Shan Rang Ti, cielo, hombre, tierra. Cielo, hombre, tierra. Déjame ir mucho mejor al punto. Ahora mismo millones en este mundo tienen sus propias ideas y sus propias expectativas, quizá. ¿Cómo se ven a sí mismos y lo que les gustaría hacer con ellos mismos en esta vida? Eso significa que tenemos 8 millones o billones de ideas diferentes. Y conceptos erróneos sobre algunas cosas. Quizá debemos meditar y contemplar por qué este mundo, por qué esta vida, incluso este universo. Preocuparnos por las expectativas individuales sobre la vida. Y no es solo un individuo, son 8 millones de expectativas individuales. Hablemos del creador de todo, del creador del universo, de planetas, de humanos, animales, plantas y de todas las posibilidades en este mundo. Hay que hablar de este tipo de fuerza. En comparación con la expectativa de un individuo humano. No creo que este tipo de fuerza exista en este mundo para cumplir con las expectativas de vida de algún individuo. Creo que fue al revés. Creo que fue puesto en este mundo para que un pequeño individuo pueda lograr abrirse, para estar abierto a recibir lo que esa fuerza tiene para ofrecerte en la vida, que significa que caminar por esta vida resulta una idea más o menos propia. ¿Qué hacer con tu vida? Te abres para recibir lo que esta vida tiene para ti. ¿Y cómo sabes que estás recibiendo estos mensajes o que estás en este camino que intento mostrarte y que sea comprensible para ti? Imagina que trabajas en un proyecto, sin importar el tipo que sea. Inviertes mucho esfuerzo, tiempo y mucha energía en esta idea. Pero no importa cuánto lo intentes, haz que sea emocionante. Incluso te diré que otras personas están mal cuando hacen su proyecto, invierten mucha menos energía que tú, y sin emoción.
es Sha-Ran-Ti, cielo, hombre, tierra. Cielo, hombre, tierra. Significa que el humano está entre el cielo y la tierra. Es intermediario entre el cielo y la tierra. Del cielo a veces recibimos algo, y solo Él lo tiene. Pero depende de lo que hace. Está en medio de traer esta idea, esta visión, boom, a la tierra y manifestarla, de hacerla real para que todos la toquen, la vean. Recuerda que debes encontrar aquello con lo que puedes y quieres aportar a este mundo, si es lo que quieres. Eso sería todo por esta ocasión. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales que se encuentran aquí mismo. Gracias y hasta la próxima.